Buenos días. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy, ¿sí? Voy a empezar a tomar asistencia. Patrick. Presente. John. Presente. Lady. Presente. Angie. Presente, licenciada. Marjorie. Presente. Jackson. Jackson. Ricky. Sí, presente, licenciada. Gabriela. Gabriela. Adrián. Presente, licenciada. Buenos días. Ricardo. Presente, licenciada. Viviana. Presente, licenciada. Jessica. Jessica. Elías. Presente. Sara. Presente. María José. Presente. Alison. Alison. Presente. Guillermo. Presente. Presente. Ariana. Presente. Jennifer. Nayeli. Presente. Anthony. Presente. María José. Presente. Julisa. Presente. Yunga. Jonathan. Jonathan. Córdoba, ¿es su compañero? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre, profe? Jackson. No, profe. Hasta ahora no. A lo mejor puede ser un estudiante que está repitiendo la asignatura. ¿No fue compañero de ustedes el ciclo pasado? No, profe, no fue. No. Ok. A ver, me entró una niña, María Ordóñez. Mija, ¿quién es usted? No la tengo en lista. María Ordóñez. Mija, si no me contesta, la voy a sacar del aula porque no la tengo en lista. Buenos días, dicen, perdón, es que mi hermano ocupa la computadora. Ya, Y pero voy a volver a ingresar desde mi... Soy ¿pero Carmen quién? Ordóñez. ¿Perdón? Carmen Ordóñez. Carmen Ordóñez, pero no creo la tengo en lista. No tengo ninguna Ordóñez, mijita. Porque es que, profe, todavía me están ayudando con unos trámites de la legalización de la matrícula por un inconveniente que tuve.
Mija, pero usted no puede estar aquí mientras no legalice, porque aquí solamente podemos estar con los matriculados. ¿Para Claro, cuándo porque le legalizan su matrícula, mija? mandé ¿Para cuándo le legalizan su matrícula? para esta semana ya, pero se está demorando un poquito, pero me dijeron que ya para esta semana estaba ya legalizado. Ya, yo con usted, mi hija, usted puede quedarse si quiere, pero yo no me comprometo ni a tomarle en cuenta participaciones, ni tareas, ni nada, hasta que usted no esté con la matrícula legalizada. Ya listo, profe, no hay ningún problema. Ya mis jóvenes, a ver, ¿cómo me les fue en la tareita que tuvieron? Bien, profe, pudimos desarrollar satisfactoriamente la actividad. Ya, perfecto. Entonces vamos a conversar un poquito sobre el capítulo 1, ¿sí? De la contabilidad de costos. Ya, vamos a ir conversando con ustedes. A ver, ¿qué podemos recalcar sobre la contabilidad de costos? ¿Qué es la contabilidad de costos para cada uno de ustedes? En mi caso, la contabilidad de costos, bueno, viene como parte de la contabilidad general, pero su aplicación específica va a las empresas industriales debido a que permite tener con mayor comprensión la información que requiere estas empresas, como por ejemplo la información acerca de la materia prima, la información acerca de la mano de obra, la información acerca de los productos y todos los factores externos que intervienen en la fabricación de un artículo, que básicamente eso es la contabilidad de costos, llevar un registro específico de cada uno de los procesos que conlleva producir un artículo. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? También se lo emplean las empresas de servicios, porque ahí tienen como objetivo obtener el valor de estos servicios que estas empresas brindan. Y en las empresas industriales llevan un control muy minucioso sobre todos los procesos de producción, desde la materia prima hasta ya productos elaborados, incluyendo también los inventarios que tienen de cada uno de estos elementos. Ya, ¿cuántos inventarios tenemos en esta contabilidad? En la contabilidad comercial general teníamos un solo inventario, ¿verdad? Que era el inventario de mercaderías. Aquí, ¿cuántos inventarios tenemos en esta contabilidad? Me parece que eran como 5. El principal es el de materia prima, materia indirecta, el de mano de obra, el de ventas de producción, ventas. No. Se me está confundiendo con las cuentas específicas. Los inventarios que tenemos en la contabilidad de costos son 3. El inventario de materia prima, el inventario de productos en proceso, ¿sí? Y el inventario de productos terminados. ¿Sí? Son 3 inventarios que manejamos en la contabilidad de costos. El inventario de materia prima, esta incluye materia prima directa y la materia prima indirecta. Tenemos el inventario de productos en proceso, que son los que todavía no terminamos, ¿no es cierto? Todavía están en la fábrica, ¿cómo le llamamos? En elaboración. En elaboración, sí, pero ¿cómo se llama? En el taller, en el departamento de producción, ¿sí? Están en el departamento de producción. Todavía están sufriendo transformación, ¿ya? Están sufriendo transformación. Y tenemos los productos terminados, que son los que ya salen del departamento de producción para su entrega o para su venta, ¿sí? Entonces son 3 inventarios. Los 3 son muy importantes porque nos permiten el control de cada una de las operaciones que surgen en una empresa, ¿ya? Esto es en las empresas industriales. Entonces, ¿qué es la contabilidad en sí? Siempre ha sido un arte, una ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga de registrar, ¿sí?, todas las operaciones de una empresa.
En este caso no solo registra, también controla, ¿sí? Controla lo que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos costos indirectos de fabricación son importantísimos. ¿Por qué? Porque ellos incluyen lo que es la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Con todo esto, tenemos diferentes definiciones, ¿no es cierto?, de la contabilidad de costos según los diferentes autores. Pero todos ellos hacen hincapié que la contabilidad, digamos, es una rama especializada de la contabilidad general. Todas las demás contabilidades son especializadas, son ramas especializadas, porque si estamos en contabilidad de costos, obviamente es una rama especializada que la aplicamos en lo que son las empresas industriales, ¿sí? Y las empresas de servicio. ¿Para qué? Para determinar el costo del servicio que brindamos a nuestros clientes. ¿Ya? La contabilidad bancaria también es una rama especializada. ¿Por qué? Porque la utilizamos vuelta en los bancos, ¿cierto? Tenemos la contabilidad agropecuaria, que es muy similar, la contabilidad agropecuaria es muy similar a la contabilidad de costos, porque en la contabilidad agropecuaria también tenemos que determinar el costo de lo que producimos, ¿cierto? La contabilidad agropecuaria incluye lo que es la agricultura, ¿no es cierto?, la ganadería. Entonces, si vamos a producir maíz, pues obviamente tenemos que determinar el costo de este, ¿ya? Son contabilidades muy similares, ¿sí? Pero tienen su especialización, ¿ya? Todo esto tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo primordial o los objetivos primordiales de la contabilidad de costos? Según lo que ustedes analizaron. A ver, todos revisaron. Los objetivos eran de lo que yo le mencionaba al inicio, determinar el costo de producción. Es uno, ¿no es cierto? Claro, determinar el costo de producción. Los inventarios, controlar los inventarios. La información necesaria. Y lo otro era algo sobre que esa información se utilizaba para tomar decisiones. Ya. Generar información básica para la elaboración de los presupuestos. En contabilidad de costos trabajamos con presupuestos, ¿sí? Trabajamos con un presupuesto maestro, con presupuesto de producción, con presupuesto de ventas, ¿sí? De hecho, para determinar los costos indirectos, ustedes ya más adelante lo van a ver cuando lleguemos al análisis específico de cada uno de los elementos del costo, porque todo esto que estábamos hablando de la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se llaman elementos del costo, se los conoce como elementos, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Generamos información básica necesaria para la elaboración de un presupuesto lo más correcto posible, ¿ya? Y toda la información que generemos, ¿sí?, en la contabilidad de costos a través de nuestros estados financieros, que tenemos el estado de situación financiera, ustedes ya lo conocen, el estado de resultados, y en esta contabilidad de costos nos sale otro estado, ¿sí? Otro estado que es específico de la contabilidad de costos. Se llama el estado de productos o de costos de productos vendidos, ¿sí? ¿Ya? Que este nos sirve para determinar cuál ha sido el costo de la producción de ese periodo, ¿ya? Es un estado totalmente nuevo para ustedes. Ustedes conocían de los dos estados, ¿no es cierto? El estado de situación financiera y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias o de situación económica, que también se llama, ¿no es cierto? En esta contabilidad vamos a tener otro estado financiero que es el estado de productos vendidos o de costo de productos vendidos. ¿Ya? Y en base a esta información que reportamos, ¿no es cierto?, en los estados financieros, se toman las decisiones, ¿ya? Obviamente, solamente viendo el estado, no. Ustedes tienen que ser conocedores de los estados financieros y aparte de eso tenemos que aplicar algo que no sé si habrán escuchado, se llama análisis, ¿ya? Análisis financiero.
¿ya? Donde determinamos cuáles son los puntos que tenemos que tomar decisiones o acciones correctivas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo estamos nosotros en endeudamiento? ¿Cómo estamos en inversión? ¿Cómo estamos en financiamiento? ¿Cómo estamos en liquidez, en rentabilidad? ¿Ya? Según lo que nos arrojen los indicadores que apliquemos, hagamos el análisis, vamos a poder tomar decisiones. Pero bueno, esto del análisis lo van a ver más adelante en una asignatura que está relacionada a eso, ¿ya? Ahora, tenemos que llegar únicamente hasta lo que nos interesa a nosotros, que es la contabilidad de costos y los estados financieros. Pero tenemos que llegar con las bases suficientes para que luego ustedes puedan hacer el análisis y tomar decisiones, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Conociendo, ¿ya? Ustedes, cuando ustedes ejerzan su profesión, yo siempre les digo, ustedes no van a hacer todo este proceso, ¿ya? Para eso están los contadores, para hacer todo el proceso, ¿no es cierto?, del registro, del control de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, para entregar el insumo, que es para ustedes los estados financieros. Pero para poder hacer un análisis, ustedes tienen que conocer el proceso y el funcionamiento de cada una de las cuentas, cómo se desarrolla cada una de estas, ¿ya? Si no sabemos eso, no vamos a poder hacer un análisis. Ya tendríamos que empezar desde el principio. Ya, bueno, la aplicación de la contabilidad está clarísima, ¿no es cierto?, en las empresas industriales. ¿Cuáles son las empresas industriales? Por ahí tenían ustedes una clasificación de las empresas, ¿no es cierto? Otra vez volvimos a lo del año pasado. Es importante. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, ¿no es cierto?, cómo se clasifican las empresas. Las empresas se clasifican como por su naturaleza de servicio, comerciales, industriales. Ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Por el sector al que pertenecen, públicas, privadas y mixtas. Por la forma como se constituyen, unipersonales y pluripersonales. Bueno, así, tenemos la clasificación, una clasificación simple en el texto de las empresas, ¿ya? Pero nosotros estamos en las primeras, por su naturaleza, la naturaleza de sus operaciones, ¿ya? Anteriormente veíamos la comercial, ¿no es cierto?, porque era comprar y vender productos que estaban totalmente terminados. Yo compraba una blusa, la vendía como tal, blusa. Un pantalón, como pantalón, ¿cierto? En este caso, no es así. Entramos en lo que son las empresas industriales, ¿ya? En las empresas industriales vamos a comprar la materia prima y la vamos a transformar, va a sufrir un proceso, ¿sí? Va a ir al departamento de producción con varios obreros y vamos a hacer un producto totalmente diferente a lo que hemos comprado. Y vamos a vender ese producto diferente, terminado, ¿ya? Por ejemplo, en una cerrajería, ¿qué compran? Compran el hierro, ¿no es cierto? ¿Sí? Compran el hierro, compran la suelda, compran todas esas cosas que necesitan para hacer una ventana, para hacer una puerta. Pero ellos no venden el hierro, ellos venden la puerta, venden la ventana, venden la verja, los protectores, ¿no es cierto? Eso es lo que venden. Entonces, compran la materia prima, la transforman, ¿sí? Y luego de eso, venden ya un producto totalmente diferente. Pero para eso, para todo eso, tenemos que hacer el control minucioso de cada uno de los materiales que utilizamos para la elaboración de ese producto. Tenemos que hacer el control minucioso de la mano de obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos cargarle toda la mano de obra de una producción, de una empresa a una sola orden de producción, ¿no es cierto? Debemos saber a qué orden le vamos a cargar, de acuerdo al trabajo que realizan. Para ello tenemos que tener un control. Si el trabajador A, el día de hoy, prestó sus servicios en la orden de producción 1, tenemos que cargarle a la orden de producción 1 el sueldo o el salario de ese trabajador a esa orden de producción. El día siguiente no trabaja en la orden de producción 1, trabajará en la 5, en la 6,
Entonces, no le podemos cargar a la 1 lo que hizo en otra orden de producción, ¿ya? Para eso tenemos que tener un control detallado de lo que realiza cada obrero en cada orden de producción, para poderle asignar el costo, ¿ya? Así lo tenemos. Ahora, luego de eso, ustedes, mis jóvenes, hayan visto las diferencias que tenemos entre la contabilidad comercial y la contabilidad industrial, ¿no es cierto? ¿Ya? Los estados financieros que se utilizan en la contabilidad comercial y en la contabilidad industrial, ¿ya? Pero yo ya me anticipé a eso y ya saben que en la contabilidad comercial utilizamos el estado de situación financiera y el estado de situación económica, ¿no es cierto? O pérdidas y ganancias o estado de resultados, ¿ya? Mientras que en las empresas industriales también utilizamos el estado de costo de productos vendidos, ¿ya? Tenemos un plan de cuentas. Tenían un plan de cuentas que les dije que no hacía falta que lo analicen a ese plan de cuentas. Pero la descripción de las cuentas que tenemos, sí, de los movimientos contables que conforman el costo. Por ejemplo, tenemos inventario de materia prima, ¿no es cierto? Teníamos inventario de productos en proceso, tenemos inventario de productos terminados, costo de productos vendidos, también tenemos una cuenta que se llama costo de productos vendidos, ¿ya? Todo este funcionamiento tenemos que saber, ¿ya? Tenemos que saber este funcionamiento de cada una de las cuentas. Ahí decía, así como en el libro de Lupe Espejo, en la contabilidad anterior del ciclo pasado, cuándo se debita, cuándo se acredita. Y tienen en unas T's, ¿sí? En una T, en el debe, cuándo se debita, cuándo se debita, y en el lado de la B, cuándo se acredita, ¿ya? Yo espero que ustedes hayan revisado esa información, porque más adelante, cuando empecemos ya con el tratamiento de cada uno de los elementos del costo, vamos a necesitar eso, va a ser importantísimo, ¿ya? Saber cuándo se debita y cuándo se acredita cada una de estas cuentas, para que luego no tengamos que estar regresando a leer, así como cuando hacíamos los ejercicios en la otra contabilidad, les decía, a ver, vamos al plan de cuentas, al manual de cuentas, a leer cuándo se debita, cuándo se acredita, ¿ya? En este momento ustedes tienen que haber revisado esa información y saber cuándo se debita, cuándo se acredita. Caso contrario, al momento en el que ya hagamos el proceso práctico, ustedes tendrán que revisar a ver cuándo se debita y cuándo se acredita, qué saldo tiene cada una de las cuentas. ¿Ya? Eso en relación a las cuentas que intervienen. A ver, ¿alguna pregunta, mis jóvenes, hasta ahí? No, profe, de mi parte. ¿Los demás? No dicen tampoco de mi parte. Profe, de mi parte tampoco. Ya, vamos entonces a continuar. Luego de esto, ustedes encontraron también, supongo, lo que es el análisis de los costos y gastos. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? ¿Ya? Normalmente siempre se suele pensar que los costos y los gastos son lo mismo, ¿ya? Y efectivamente, los costos, tanto los costos como los gastos, son desembolsos de dinero, ¿ya? En eso totalmente de acuerdo. Que un costo y un gasto es un desembolso de dinero. Pero en la contabilidad de costos, en las empresas industriales, hay su diferencia entre lo que es costo y lo que es gasto, ¿ya? Lo que son costos en las empresas industriales o en la contabilidad de costos es todos los desembolsos de dinero, de efectivo que hay en lo que tiene que ver la producción o el departamento de producción, ¿ya? Y son gastos todos los desembolsos que tienen que ver con departamento de administración, departamento de ventas, departamento financiero, ¿sí? Con todo el resto de la fábrica, de la empresa, ¿ya?
Pero todo lo que tiene que ver con la fábrica, donde se producen, ¿sí? Donde se producen los bienes, son costos, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia en sí entre costos y gastos? La diferencia es la siguiente, que el costo es recuperable. ¿Sí? El costo me da una rentabilidad después. Claro, obviamente la rentabilidad está después, ¿ya? Pero el costo es recuperable, ¿ya? Mientras que los gastos no, ¿ya? Los costos son recuperables. ¿Por qué? Porque están inmersos en el producto y al momento de vender el producto, yo recupero ese costo, ¿sí? Los costos son recuperables, los gastos no son recuperables. ¿Ya? Y a lo mejor en el texto lo tenían, ¿sí? No sé si lo tenían o no lo tenían. Sí. Sí. Sí, más abajo. Sí, profe. Ya, los costos no se recuperan, perdón, los gastos no se recuperan, los costos sí. Los costos están inmersos, son todo lo que sucede en la fábrica, se recupera, mientras que los gastos no, ¿ya? ¿Por qué no se recuperan los gastos? Claro que se suma siempre cuando uno ya hace una producción, siempre les asigna una parte, ¿no es cierto?, para gastos operativos, decimos, ¿no es cierto? Para gastos operativos, y después de eso ponemos lo que es nuestro porcentaje de utilidad. Pero no siempre vamos a recuperar esos gastos. Si los gastos en una empresa son inmensos, vamos a obtener una pérdida si no controlamos nuestros gastos, ¿ya? Porque no están inmersos en el producto. Y no podemos incluir los gastos en el producto por una sencilla razón. Si incluimos los gastos en el producto, el costo se nos dispara, ¿no es cierto?, del producto. Y no podemos competir. Siempre hay precios en el mercado, ¿no es cierto? Ustedes siempre sabrán más o menos, una silla está por este precio más o menos, sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si yo cojo y hago una silla súper más elevada, le he puesto todos los gastos a la silla, ¿ustedes creen que yo puedo competir con las demás empresas que producen lo mismo? No. No, no podemos competir, entonces no podemos incluir los gastos en el precio, en el costo del producto, ¿ya? Más bien, si luego de haber hecho nuestro periodo contable, ¿no es cierto?, hemos sacado estados financieros, hacemos nuestro análisis, nos damos cuenta que los gastos son exagerados, que estoy gastando mucho en el departamento administrativo, mucho en el departamento de ventas. Tengo que minimizar mis gastos, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque esos son el problema. ¿Eh? Para todo eso, pues tenemos que tener un control. ¿Ya? Los costos y los gastos deben tener clarísimo, clarísimo, mis jóvenes, lo que es costo y lo que es gasto, para que no nos confundamos. A lo largo del proceso vamos a encontrar costos y gastos en el camino. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. El servicio de energía eléctrica o los servicios básicos pueden ser costos y también pueden ser gastos. ¿Ya? Entonces, debemos tener claro cuándo es un costo y cuándo es un gasto, para no tener problemas. Por ejemplo, costo es si pago el servicio de energía eléctrica, si pago el servicio de agua potable de la fábrica, donde produzco, donde transformo, ¿sí? Donde transformo mi materia prima. Es costo. Pero si pago los servicios básicos, tanto de energía eléctrica como de agua potable o de teléfono, del departamento administrativo o de donde funciona la gerencia, ¿no es cierto? Todas las oficinas de la empresa son gastos.
¿sí? Son gastos. ¿Por qué? Porque son de otro departamento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener claro. O si pago los servicios básicos de donde yo tengo el almacén para la exposición del producto y para la venta, son gastos, ¿sí? Necesito, ustedes, pero son servicios básicos, sí, pero depende de dónde vienen. Si vienen del departamento de producción, costos. Si vienen del departamento de administración, ¿no es cierto? O de los almacenes, que sería el departamento de ventas, son gastos, ¿ya? Eso sí tenemos claro. Tenemos que tener claro qué es un costo y qué es un gasto, ¿ya? Eso es súper importante para poder clasificar correctamente y que todo nos salga a la perfección, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Es que o soy tan buena o qué, que me entienden todo. Hasta ahora vamos parte teórica, entonces estamos bien. Sí, pero es que la teoría también es una parte fundamental. Obviamente, cuando hagan la práctica, ustedes van a poder sacar su propia teoría. Ya, eso nadie lo dude. Cuando uno hace la práctica, uno puede sacar su propia teoría. ¿Ya? Pero ahora sí les digo, o sea, es súper importante esto de los costos y los gastos. ¿Ya? Luego de todo esto, bla, 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 de los costos, ¿cierto? Tenemos la clasificación de los costos. ¿Ya? Los costos ahí donde los ven ustedes se clasifican. ¿Ya? Se clasifican en muchas ramitas. Tenemos por la naturaleza de las operaciones. ¿Sí? Por la naturaleza de las operaciones, los costos se clasifican por órdenes de producción y por procesos. En órdenes de producción, ¿se acuerdan que les dije yo que íbamos a entrar? ¿Ya? Costos por órdenes de producción, que es cuando se da una orden o se recibe una orden específica de la elaboración de un producto. ¿Ya? Una orden específica. Yo voy a una empresa, ¿no es cierto? Y le pido, por favor, elabóreme una cama. Hágame una cama. Quiero que sea de 3 plazas. Quiero que tenga esto, este otro, con una mesita de velador, con 2 mesitas, que tengan 2 cajoncitos, 3 cajones. O sea, uno da las especificaciones. El cliente da las especificaciones de cómo quiere que sea su trabajo, ¿ya? Se trabaja con una orden específica. Y los costos por procesos. En cambio, ya les había explicado creo anteriormente, bueno, no sé si fue ustedes o a quién, pero ya uno está medio loco. Los costos por procesos son cuando se van pasando los costos de un proceso a otro, ¿ya? Por ejemplo, y esto se da cuando la producción es constante, ¿sí? Cuando la producción es constante. Me parece que les había puesto el ejemplo del Ingenio Monterrey, ¿cierto? Que tiene procesos para sacar el azúcar, ¿no es cierto? Ellos que empiezan desde el sembrado de la caña, ¿sí? Porque tienen fincas, tienen el cultivo de la caña, ¿no es cierto? Tienen el cultivo de la caña, luego tienen la cosecha, la transportación, llega ahí, sufre otro proceso, la lavarán, no la lavarán, todos hacen todo un proceso hasta llegar a brindarnos el azúcar, ¿no es cierto? El azúcar morena, ¿sí? El azúcar blanca, otras fábricas, otras cosas que también hacen con los desechos, ¿no es cierto? Porque en estas fábricas aprovechamos todo. También aprovechamos los desechos, el bagazo también me parece que hacían cartón o algo así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero todo lo aprovechan, todos los desperdicios los aprovechan, ¿ya? Haciendo un nuevo producto, ¿ya? Pero todo esto va sufriendo un proceso hasta llegar al producto terminado. Y los costos los vamos arrastrando o los vamos transportando
de un departamento o de un proceso a otro. Digamos que tenemos 5 procesos, del proceso A, del proceso B, del proceso C. Entonces, los costos del proceso A se pasan o se los arrastra al proceso B. Los del proceso B, que ya incluye los del A y del B, pasan al C. Y así hasta tener el producto terminado. ¿Ya? Esta contabilidad es diferente, ¿no es cierto? Porque es por procesos, pero forma parte de los costos. También tenemos los costos por la identificación del producto. Costos por la identificación del producto. Y si ustedes se dieron cuenta en lo que hicieron el análisis de cada una de las cuentas, Mercedes Bravo, ella siempre trabaja con materia prima directa y con materia prima indirecta. ¿Ya? Ella trabaja así, yo no. ¿Sí? Porque todo es materia prima, tanto la directa como la indirecta. ¿Ya? Y si yo compro materia prima, en el momento no puedo saber si es directa o es indirecta. Porque lo que puede ser indirecta para un producto, puede ser directa para otro producto. ¿Ya? Entonces yo y algunos otros autores, yo no soy autora, pero algunos otros autores trabajan con inventario de materia prima. Luego, cuando ya va para la producción, dependiendo el producto, lo clasificamos en materia prima directa y materia prima indirecta. ¿Ya? Entonces, ahí cuando llegamos a los costos por la identificación del producto, directos o indirectos, ¿sí? Materia prima directa, la que interviene directamente en la elaboración del producto, que es fácilmente cuantificable, medible, ¿sí? De asignar un costo. Materia prima indirecta, la que no le podemos, no es fácil de cuantificar, de medir y de asignar un costo, es la materia prima indirecta. También tenemos en directa o indirecta, tenemos lo que es la mano de obra. La mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Es decir, ¿cómo es eso de mano de obra directa e indirecta? Mano de obra directa de las personas que transforman el producto, ¿no es cierto? Que transforman, que elaboran el producto. Mano de obra directa. ¿Por qué? Porque ellos están ahí manipulando la materia prima para terminar con un producto terminado, ¿no es cierto? Para hacer un producto terminado. Y materia prima indirecta, mano de obra indirecta, ¿sí? Son las personas que no intervienen en elaborar el producto, que no manipulan, ¿sí? Pero que sin embargo trabajan en la fábrica, son indispensables en la fábrica, ¿ya? Como por ejemplo el jefe de producción, ¿no es cierto? A lo mejor él no hará, pero sí está distribuyendo el trabajo, vigilando que hagan bien el trabajo, ¿no es cierto? Que la orden de producción o que el trabajo que desarrolla cada uno de los trabajadores esté correcto, que tenga los acabados correctos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la producción. Están los diseñadores, ¿no es cierto? Las personas que se encargan de diseñar los productos. ¿Ya? No hacen el producto, ellos no lo elaboran, pero sí contribuyen a eso, están ahí. ¿Ya? Y así están los guardias, están las personas de la limpieza que están trabajando en la fábrica. Entonces forma parte de la mano de obra indirecta. ¿Ya? Todas las personas que trabajan o prestan sus servicios en la fábrica o en el departamento de producción que no manipulan la materia prima, forma parte de la mano de obra. ¿Ya? Ahora tenemos también dentro de la clasificación de los costos por el método de cálculo o por el origen. ¿Ya? ¿Por qué? Tenemos los reales o históricos y tenemos los predeterminados o calculados. ¿Ya? En contabilidad de costos trabajamos con datos reales, ¿sí? Con datos reales, ¿sí? Y con predeterminados. ¿Se acuerdan que anteriormente, dentro de los objetivos de los costos,
estaba un objetivo de generar información básica para la elaboración del presupuesto. En base a ese presupuesto, trabajamos con costos predeterminados o calculados. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer para el control de los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Que ustedes lo van a entender más adelante. ¿Ya? Los costos indirectos de fabricación no es fácil de asignar, son difíciles de asignar. Porque dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos lo que es la materia prima indirecta, que se llama así porque no es fácil de asignar un costo, no es fácil de cuantificar, no es fácil de medir. Y al no ser fácil de cuantificar, de medir, es difícil de asignar costos. ¿Ya? Pues es por eso que está dentro del elemento de costo que se llama costos indirectos de fabricación. Igual, la mano de obra indirecta no es fácil de asignar a cada una de las órdenes de producción. ¿Ya? Por eso trabajamos con un presupuesto. Hacemos un presupuesto general y asignamos a través de una cuota de reparto, ¿sí? A cada unidad, a cada producción, ¿sí? A cada orden de producción le asignamos un costo, ¿ya? Y luego sacamos la diferencia entre los reales, cuando ya se ejecutan, y los presupuestados. Pero eso lo vamos a ver más detallado cuando nos toque analizar el elemento del costo, ¿sí? Que se llama costos indirectos de fabricación. Luego tenemos por el volumen de producción, ¿ya? Los costos por el volumen de producción se clasifican en costos fijos, variables, semifijos, semivariables. ¿Cuándo hablamos de costos fijos? Rosita, tráigame un vasito de agua, por favor. ¿Cuándo ustedes creen que hablamos de costos fijos? Los que se mantienen constantes. Que se mantienen constantes, ¿no es cierto? Son constantes y que no varían o no tienen nada que ver con el volumen de producción, ¿sí? Siempre van a ser lo mismo, independientemente del volumen de producción, ¿ya? Los costos fijos siempre se mantienen, ¿ya? Mientras que los variables influyen de acuerdo al volumen de producción, varían, ¿cierto? Si voy a producir más, los costos variables van a ser más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no voy a gastar la misma materia prima en elaborar 100 unidades que en elaborar 1000 unidades, ¿no es cierto? Van a variar por el volumen de producción. Si yo produzco 1000 unidades, obviamente los costos van a ser superiores. El variable, lo que es de materia prima, de mano de obra, porque no voy a utilizar la misma mano de obra que se utiliza para producir 100 unidades que para producir 1000 unidades, ¿no es cierto? Si voy a producir 1000 unidades, obviamente tengo que contratar más personal, ¿sí? Entonces el costo de mano de obra va a ser superior. Mientras que en los costos fijos, por ejemplo, el arriendo de la fábrica. Imaginemos que la empresa no tiene local propio, ¿no es cierto? Y que arrienda, ¿ya? Ese arriendo se va a mantener fijo durante todo el año o los 2 años que hayan contratado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va a mantener fijo. Si pago $500 de arriendo, independientemente de que produzca una unidad, de que produzca 100 unidades o de que produzca 1000 unidades, siempre voy a pagar los $500 de arriendo. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Sí me entienden? ¿Ya? Y tenemos lo que son los costos semifijos o semivariables. Es decir, que se componen de una parte fija y una parte variable. ¿Sí? Por ejemplo, los servicios básicos.
¿no es cierto? Los servicios básicos tienen una parte fija, que aunque no consuma nada, siempre tengo que pagar esa base, ¿no es cierto? Lo que es en teléfono, ¿no es cierto? Hasta en el teléfono de los domicilios creo que tiene una base de $6 o algo así, $6, $6.50 o $7. Llame o no llame, usted paga en su casita esos $6 o $7. En el agua, usted también paga su base, aunque no se bañe, aunque no cocine, aunque no lave ropa, ¿no es cierto? Aunque esté en la casa cerrada donde usted vive, donde usted tiene una casa cerrada, que no hay gente, ¿no es cierto? Aunque esa casa no esté habitada, usted tiene que pagar la base, ¿ya? Entonces ahí están lo que son los costos semifijos y semivariables. Y tenemos por la inclusión en el inventario. ¿A qué se refiere por la inclusión en el inventario? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Que ya me quedé sin salir. Voy a tomar agua. En la inclusión del inventario tenemos lo que son el costo o costeo total o de absorción, ¿sí? Y costeo directo o variable. ¿Qué quiere decir? En el costeo total, es decir, que incluye tanto los costos fijos como los variables. Y en el costeo directo o variable, incluye solamente, ¿qué? El costo variable, ¿ya? En el costeo total incluye lo que es el costo fijo y el costo variable. Ya son absorbidos en su totalidad. Como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Costeo total, en su totalidad. Absorbe los costos fijos como los costos variables. Y en el costeo directo, ¿sí? Solo toma en consideración, llamémoslo así, exclusivamente lo que es costo variable, ¿sí? Es decir, materia prima, ¿no es cierto?, que varía de acuerdo a la producción, mano de obra, ¿sí? Toma en cuenta solamente eso, no toma en cuenta los costos fijos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo se me queda? ¿Mm? Por el momento no, profe. No se me queda nada. Ya, a ver, les hago ahora ya después de todo eso. Ustedes supongo que hayan analizado los ejercicios que teníamos. Cuando la producción es más grande, ¿los costos aumentan o disminuyen? Disculpa, Lisa. Cuando los costos, perdón, cuando la producción es superior o más grande, producen más unidades, llamémoslo así, para ser más claro. Cuando en una empresa producen más unidades, los costos, el costo del producto o el costo unitario, ¿será superior o inferior? Es superior, profe. Superior. Ya Elías dice superior. A ver, ¿alguien más? Estamos... ya se me han ido. ¿Sí ven? Como ya se me han ido. Dicen, sería superior porque al incrementar la producción requeriría de la contratación de posiblemente más
mano de obra, mayor utilización de materia prima y aspectos así. Ya, Ricky y Elías dicen superior. Los demás, a ver, mis queridos. Profe, yo puedo dar un punto de vista tal vez un poco contradictorio a lo que dije. ¿Ya? Es que a veces al producir más unidades, el costo por producir un unitario de cada una se hace a veces más barato. Claro que sí. Efectivamente, al producir más, el costo unitario disminuye, es más bajo. ¿Sí? A mayor producción, menor costo. ¿Por qué? Porque como les dije, ustedes, Ricky, ustedes solo me tomó en consideración lo que yo dije de los costos variables, ¿ya? Que varían de acuerdo a la producción, obviamente. Al tener más producción, necesito comprar más materia prima, contratar más mano de obra. Pero no tomó en cuenta que los costos fijos se mantienen fijos, ¿ya? Y no es lo mismo sumar los costos variables y el costo fijo, dividirlo para 10 unidades, ¿cierto? Que sumar los costos variables más los costos fijos y dividirlo para 100 unidades. ¿Ya? Esos costos fijos, al ser más unidades, se dividen para más. Entonces, se disminuye el costo fijo. El costo variable no, pero el costo fijo sí. ¿Ya? Entonces, al tener más producción, los costos fijos, el costo unitario, disminuye. Al comprar más materia prima, tenemos más porcentaje de descuentos. La compramos más barata, ¿no es cierto? No compramos, por ejemplo, si yo voy a comprar una tabla, me la van a vender al precio normal, ¿no es cierto? Pero si va Elías y compra 100 tablas, obviamente le van a dar un descuento a él. A mí no me van a dar un descuento por una pinche tabla, ¿no es cierto? ¿Ya? Mientras que a las personas que compran más, al comprar más, pueden tener más descuentos. Y eso pasa no solamente en las empresas industriales, eso pasa en todas las empresas. Por eso sí se han dado cuenta que los negocios pequeños a veces no pueden competir con los grandes. Con las grandes empresas no se puede competir. Porque no, las fábricas no nos dan el mismo porcentaje de descuento que a los chiquitos. A las empresas chiquitas que compran poquito al menudeo prácticamente, ¿no es cierto? No les dan el mismo porcentaje de descuento. Mientras que a los que compran al por mayor bastante, les dan un porcentaje de descuento. Por eso las empresas grandes siguen creciendo, los pequeños es difícil. Es difícil porque no pueden competir. ¿Ya? Es difícil. Entonces, a lo que íbamos. Cuando produzco más, el costo unitario es inferior. ¿Ya? En eso sí estamos claros. ¿Sí? Ya. ¿Algo más que hayan visto? Eso fue todo. ¿Sí? Ya. Entonces ahora les voy a pedir, si no tienen preguntas de nada, ¿sí? Les voy a pedir por favor que vayan al texto, al capítulo 2, donde habla sobre los elementos del costo. Ya vamos a entrar a los elementos del costo, ¿ya? Ahí vamos a encontrar brevemente, vamos a ir a determinar, hasta determinar el precio de venta. Tenemos unas fórmulas ahí del costo primo, del costo de conversión, ¿ya? Que son importantes para más adelante, ¿ya? Para más adelante, y tenemos que hacer algunos ejercicios ahí, ¿ya? ¿Ya están?
¿Ya están? ¿Sí? Me hizo frío, chicos. Espérenme para ponerme una mantita en las piernas. Que esto de estar sentado aquí es un hierro. Ya, bueno. Dentro de los elementos de costo tenemos 3, que ya hemos venido hablando, que ya están identificados ustedes prácticamente con estos elementos del costo. Pero no está por demás volver a hablar, ¿sí? Los elementos del costo son 3, que es la materia prima directa, ¿sí? Materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Qué es la materia prima directa? Son la materia prima, los materiales que utilizamos, ¿sí? Para elaborar un producto, que se identifican plenamente con el producto elaborado, que son fáciles de cuantificar, ¿cierto? Que son fáciles de cuantificar, de medir, de asignar un costo, ¿ya? La mano de obra directa es el salario, ¿no es cierto? El sueldo, el día de trabajo, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Que se le paga a los obreros que se dedican a transformar la materia prima en el producto terminado, ¿sí? De los que trabajan directamente en la elaboración del producto, ¿ya? Y los costos indirectos de fabricación, a su vez, tienen 3 elementos, se constituyen por 3 elementos, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación es uno de los elementos del costo, ¿sí? Uno. Lo podemos encontrar como costos indirectos de fabricación o como costos generales de fabricación. Es lo mismo, ¿sí? Costos indirectos de fabricación o costos generales de fabricación es lo mismo. Y este elemento del costo, a su vez, tiene 3 elementos más, ¿sí? Se clasifica en 3 elementos, que es la materia prima indirecta o materiales indirectos, ¿sí? La mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Cuando me refiero a otros costos indirectos de fabricación, quiere decir que no están inmersos ni en la materia prima indirecta ni en la mano de obra indirecta. Por decir, otros costos indirectos de fabricación, les pongo el ejemplo de los servicios básicos que hemos venido trabajando, ¿sí? Los servicios básicos de la fábrica, que se pagan de la fábrica, forman parte de otros costos indirectos de fabricación. La depreciación de la maquinaria de la fábrica, ¿sí? Forma parte de otros costos indirectos de fabricación. Todas estas cosas, ¿sí? Que no están ni en la mano de obra indirecta, ni en la materia prima indirecta, forma parte de los otros costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Así se componen estos elementos del costo. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Sí? No olvidemos nunca que costos indirectos de fabricación abarca, ¿sí? Los abarca, los incluye, ¿sí? A la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Entonces, cuando estamos hablando de materia prima indirecta, estamos hablando de costos indirectos de fabricación. Cuando estamos hablando de mano de obra indirecta, estamos hablando de costos indirectos de fabricación, ¿sí? Cuando estamos hablando de servicios básicos de la fábrica, estamos hablando de costos indirectos de fabricación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por Dios, solo yo hablo y ustedes. Profe, la publicidad viene siendo un costo indirecto. La publicidad más bien es un gasto. ¿Sí? La publicidad sería un gasto de ventas. ¿Sí? Un gasto de ventas. ¿Por qué? La publicidad la hacemos en el departamento de ventas. Todo lo que es publicidad, marketing.
pero está relacionado con ventas. La publicidad la hacemos para vender, para conseguir más ventas. ¿Sí? Eso. Luego de eso tenemos pues lo que es determinar, de acuerdo con los costos y gastos, determinar el precio de venta. Luego de esto tenemos pues unas fórmulas conocidas, bueno, por ustedes no todavía, que se determinan el costo primo, el costo de conversión, el costo de producción, ¿sí? Costos y gastos de distribución y comercialización. Ahí está lo que es gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, ¿sí? Tenemos el costo total y el precio unitario, ¿ya? Vamos a ir determinando cada uno de estos. Por ejemplo, el costo primo se constituye de la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa, ¿sí? Así se constituye el costo primo. Ya sumamos los dos, la materia prima directa y la mano de obra directa, y se constituye el costo primo. ¿Ya? Esto sería, por ejemplo, cuando vimos anteriormente la clasificación de los costos y vimos el costeo directo, ¿sí? El costeo directo, que tomaba en cuenta solamente lo variable, ¿sí? Al sumar la materia prima directa y la mano de obra directa, esto es lo variable, ¿sí? El costo primo es eso, sumar lo variable, la materia prima directa y la mano de obra directa. El costo de conversión se obtiene de la suma de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Luego tenemos el costo de producción. El costo de producción es la suma, ¿sí?, de la materia prima directa, de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Suma los tres elementos del costo. Eso es lo que debería ser. Sumamos los tres elementos del costo y obtenemos el costo de producción. Así determinamos el costo de producción, sumando los tres elementos del costo. ¿Ya? Luego tenemos el costo de costos o gastos de comercialización y distribución, o algo así, no me recuerdo, de distribución o comercialización, bueno, a la final viene a dar lo mismo, ¿ya? Que es la suma de los gastos, gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, ¿ya? Gastos de administración, todo lo relacionado con las oficinas, con gerencia, con el departamento administrativo, con donde pasa el administrador, ¿no es cierto? El administrador financiero, donde pasa la secretaria, donde pasa la junta de accionistas, ¿no es cierto? Todo esto, departamento administrativo que se encarga de administrar la empresa, administrar, como su nombre lo dice, administrar la empresa. Estos gastos, ¿no es cierto? Tenemos los gastos de ahí, tenemos los gastos de ventas del departamento de ventas, que incluye sueldos de vendedores, de cajera, ¿no es cierto? Publicidad, marketing, ¿sí? Comisiones. ¿Por qué? Porque en el departamento de ventas también se paga comisiones. ¿Comisiones a quién? A los vendedores. Por lo general, las empresas grandes que tienen vendedores, ¿no es cierto? Lo que se llaman visitadores o agentes vendedores, algo así. Tenemos los agentes vendedores que recorren el país, ¿no es cierto? Las diferentes ciudades, ofreciendo los productos que tenemos. ¿Ya? Y siempre las empresas tienen como estrategia, les asignan un sueldo, ¿sí? Pero a partir de un rango de ventas, empiezan a ganar comisiones, ¿cierto?
Una vez que vendan los 10,000 o los 20,000 dólares que les pusieron como meta, ¿sí? Empiezan a ganar comisión de acuerdo a sus ventas. Entonces, todo eso forma parte de los gastos de ventas. Y también tenemos los gastos financieros. ¿Cuáles serían los gastos financieros? A ver, pensemos un poquito. Los gastos financieros, dijo Lice. Sí, los gastos financieros. Por ejemplo, pues ahí sería el sueldo de aquellas personas que no intervienen en la mano de obra directa o indirecta, como son el gerente, los secretarios que usted mencionó. No, eso está dentro de gastos administrativos, Adrián. Gastos financieros. A ver, piensen un ratito mientras piensen.